Muy buenas noches, estimados eh, observadores de este conversatorio sobre qué es la identidad digital. Tenemos aquí a dos compañeros panelistas que nos expertos sobre identidad digital. El ingeniero David Fernando Aguirre y el ingeniero Roberto Toctaguano, quien nos ayudarán con el conocimiento sobre qué es la identidad digital. Para lo cual vamos a empezar este pequeño conversatorio sobre conocer qué es la identidad digital. Ingeniero Roberto Toctawan, ¿qué nos podría comentar sobre qué es la identidad digital? Bueno, primeramente agradeciéndote por la participación aquí en el foro, en el conversatorio, de la experiencia que se tiene sobre identidad digital. Podemos hablar que es el conjunto de informaciones publicadas en Internet sobre nosotros y que componen la imagen que los demás tienen de nosotros. Los datos personales, las imágenes, las noticias, los comentarios, los gustos, las amistades y las aficiones. Interesante, muy interesante. Ingeniero, qué elementos compone la identidad digital de una persona? Ya, primeramente debemos tener nuestro nombre en Internet, lo que podríamos hablar, lo que es el nick, el tipo de nombre y qué dice sobre ti. Segundo, debemos tener nuestro avatar, que es la representación de una fotografía o una ficticia con la que tú te identificas, que dice esa imagen sobre ti. Otra cosa es lo que publicas. Otro elemento, qué tipo de cosas dices, tipo de cosas haces. Otro es los servicios que tú utilizas. Por ejemplo, el Twitter, el Instagram, los correos electrónicos. Son como las marcas de ropa, de los alimentos que tú consumes, los deportes o que practicas o los sitios donde tú te diviertes. ¿Por qué utilizamos unos u otros servicios? ¿Por qué rechazas otros? Todo la identidad digital es cómo tú te manifiestas en el Internet. Los contactos que tienes muchos o pocos, qué tipo de personas son, te relacionas mucho o más bien poco, cómo son las relaciones, lo que valoras, lo que aportas, si dejas comentarios o notas, qué tipo de valoraciones y aportaciones realizas, si son agradables o constructivas o destructivas, si son útiles y a la vez lo que dicen las personas de ti o cómo te valora. Lo que tú enlazas, lo que tú pones en los blogs, en los periódicos, en las webs institucionales, a sitios alternativos. Y si tú no produces tu identidad digital, te estás ausentando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tienes un perfil, que no manejas un blog, que no publicas cosas, que no utilizas los servicios de Internet o que no tienes contactos o qué colegas te hacen falta en tu lista o a quién no enlazas. Eso podríamos hablar, ingeniero Reynoso, sobre los elementos de la identidad digital. Wow, es muy interesante y muy completo de información. Realmente el no pertenecer o no estar en la red habla mucho de que seamos unos analfabetos digitalmente. Pero ¿cómo yo construyo una identidad digital? ¿Cómo se construye? Principalmente nosotros construimos nuestra identidad digital en las redes sociales, que son el lugar idóneo para proyectar tu imagen pública. Cada vez sirven de nuevas plataformas para hacer nuevos contactos y realizar nuevas oportunidades de negocio. Tú utilizas para proyectar tu perfil profesional. Si todavía alguien no lo ha hecho o no ha llegado el momento para mostrar tus habilidades, te podría dar ciertos consejos para definir cómo construir una identidad digital. Primeramente, podemos hablar que tienes que definirte como profesional en las redes, que es un trabajo que lo tienes que hacer medianamente desde que ya ha surgido la nueva era de la tecnología. En segundo lugar, podemos hablar que tienes que destacar tus habilidades,
que tienes que venderte en la red. Otro de, de los consejos, podríamos decir que tienes que aportar un contenido de valor, términos personales, aplicado a social media, que es fundamental que te asocien a mensajes y a nuevas publicaciones en tu vida o en tu sector productivo. Y la última, que tienes que potenciar tu perfil o tu foto de perfil. Si la misma fotografía de perfil pones en todas las redes sociales, esto te ayudará para tener una imagen uniforme de tu persona y por ende puedes proyectarte a nuevos negocios o a nuevos clientes en el mundo digital. Eso, ingeniero, como mi aporte. Muy bien, bastante completo el aporte. Hemos hablado qué es la identidad digital, elementos que componen y cómo se construye, pero también nos gustaría saber cuáles son las desventajas, los riesgos que uno tiene al crear una identidad digital. Para eso el ingeniero David Aguirre nos va a ayudar aportando con algunos tips o algunos criterios sobre los riesgos de la identidad digital, las ventajas y también sobre cómo proteger nuestra identidad digital. La palabra de ser ingeniero David. Ingeniero Reynoso, muchísimas gracias. Y al igual como el ingeniero Toctaguano, agradeciendo la oportunidad de participar en este breve conversatorio. Bueno, con el aporte del ingeniero Toctaguano se cubrieron ya bastantes temas bastante interesantes con respecto a la identidad digital. Desde un punto de vista general, entonces, esta identidad digital es muy importante, como ya lo mencionó el ingeniero Toctaguano, que esté correctamente construida. A manera de ejemplos. ¿Por qué? En la actualidad, bastantes empresas, bastantes empresarios se valen de varias redes sociales o inclusive redes específicas para búsqueda de, digámoslo así, talentos, para que se unan a su organización. De tal manera que si nosotros construimos adecuadamente nuestra identidad digital, esta información le va a ser muy valiosa al empresario y obviamente va a ser muy beneficiosa para nosotros porque podríamos ser contactados por personas o entidades que requieran quizá nuestros servicios, quizá hasta contratarnos inclusive para alguna labor, para algún trabajo específico. Pero también, por ejemplo, es importante en el hecho de lo que hoy por hoy tanto se ha potenciado a nivel mundial, que es el asunto del marketing digital, por ejemplo, y una correcta identidad digital, no solo a nivel personal, sino a nivel empresarial, puede beneficiar el asunto, como les digo, del marketing digital. Dentro de estas múltiples ventajas que vienen del hecho de llevar adecuadamente una identidad digital, sin embargo, también existen riesgos, no necesariamente asociados solo al hecho de que una identidad inadecuada, por ejemplo, me haga perder oportunidades de trabajo, sino que el riesgo latente que está más dentro de un contexto un poco más crítico en este aspecto es el asunto del robo de identidades. Como nosotros sabemos bastante bien, el uso de sistemas informáticos, de medios digitales, siempre conlleva un riesgo de infiltración en muchos estamentos inclusive. Entonces, el robo de identidad, como les menciono, es un riesgo latente. Ahora, algunos consejos bastante útiles con respecto a esta condición para evitar o minimizar el riesgo de este robo de identidad. Entonces, en primera instancia, siempre tengamos presente el hecho de a qué redes nos conectamos. A veces por acceder a cualquier red que son de un corte público, una red en la cual no se requiere ni siquiera una contraseña para ingresar, obviamente estas redes son fáciles eh, para su acceso y obviamente para gente inescrupulosa que eventualmente lo que busca es obtener datos de manera ilegal de las personas. Otra recomendación bastante importante, por ejemplo, es no utilizar páginas web que no tengan seguridad. En la parte superior, en las direcciones electrónicas, generalmente es fácil identificar el encabezado inicial de las direcciones de la URL. Cuando nosotros vemos una página etiquetada con HTTPS, esa letra S significa que este sitio es un sitio seguro en el cual podemos navegar sin mayores inconvenientes. En la mayoría de cuentas, obviamente, nosotros utilizamos contraseñas. Sin embargo, siempre es importante cambiar esas contraseñas de una manera periódica, por lo menos semestralmente, por lo menos. En la medida de lo posible, si es que es una periodicidad mayor, es mucho mejor. Los softwares, asimismo, es importante que estén constantemente actualizados. Muchos de los fabricantes de software a nivel de computadores, de ordenadores o de teléfonos celulares también actualizan constantemente sus softwares. Y esto no necesariamente implica el hecho de agregar cosas nuevas, sino muchas veces también implica el hecho de mejorar las seguridades dentro de la estructura misma del software.
También es un dato que la mayoría de personas quizá no lo hagamos, no es muy común a nivel cultural, en especial en Latinoamérica, pero cuando nosotros nos suscribimos o accedemos a una página web, siempre nos aparecen las políticas de seguridad y los permisos que esta página nos solicitan a nosotros. Entonces siempre es bueno revisar qué permisos estamos otorgando y cuáles son las políticas específicas dentro de esta página. Y asimismo es una cuestión un tanto, digamos, curiosa, pero bastante interesante, monitorear nuestro propio nombre a nivel de la web. Por ejemplo, si ingresamos nuestros nombres en Google, en algún buscador, vamos a ver dónde nomás aparecemos. Y eventualmente es fácil identificar si es que por ahí nuestros datos fueron hackeados o robados, si es que aparecemos en páginas, por ejemplo, en las cuales yo nunca me registré, nunca creé una cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, esa es, como les digo, una buena forma también de cuidar nuestra seguridad. Y hoy por hoy, en especial con este asunto de la pandemia, se evidenció esta seguridad adicional, por así decirlo. Incluso el hecho de requerir o hacer el trámite respectivo para conseguir una firma electrónica, en la actualidad se ha vuelto quizá no una necesidad imperante, pero sí es también una excelente alternativa, una buena opción, algo que deberíamos ya ir considerando para poder proteger no solo nuestra identidad, sino toda la documentación que podamos manejar. Eso, de mi parte, como les digo, son recomendaciones básicas que podríamos seguir para asegurarnos de que nuestra identidad, así como es un potencial beneficio para nuestra vida, no solo personal, sino también profesional principalmente, para que podamos mantener esos datos de esa identidad bastante protegida y segura. Interesante, muy completa la información, ingeniero. Bueno, para ir terminando este conversatorio, vamos a sacar unas conclusiones entre todo lo que nuestros expertos nos han comentado. Y podemos concluir que dentro de las actividades que cada persona genera en la red, cada movimiento, cada clic, genera o conforma el currículum de una identidad digital, que está estrechamente ligada al propio aprendizaje de cada ciudadano, en este caso de cada navegador. El Internet significa tener una representación personal. Entonces, una identidad digital se va construyendo a partir de la propia actividad que en este caso se está creando o la actividad que hace el propio usuario. Para uno de los comentarios, o mejor dicho, una de las conclusiones muy importantes que nos dio el ingeniero Roberto Toctahuano, es que la identidad digital es un conjunto de información sobre una persona, una organización, y esa información está expuesta al Internet. Datos personales, imágenes, noticias, comentarios, gustos, amistades, aficiones, toda la actividad que esa persona haga en Internet está creando su identidad digital. También sobre la construcción de una identidad digital está ligada al desarrollo de las habilidades digitales que esta persona tenga y que tan activa sea, participativa y abierta y colaborativa en la red. Las características de una identidad digital es que es social, también es subjetiva, es valiosa, es indirecta, es compuesta, es real y sobre todo es dinámica. Cada clic, cada enlace, cada movimiento, cada comentario va cambiando mi ser. Y algo muy importante sobre los riesgos que tenemos. Sí, creo que el hecho de saber qué medidas preventivas puedo yo prever, digamos así, redundamos en la palabra, para evitar que nuestra identidad sea usurpada y que esa información sea fraudulentamente usada, es un riesgo inevitable y real y común en el mundo virtual. Eso es lo que podemos concluir en este conversatorio. Agradezco la participación de nuestros expertos, ingeniero David Aguirre, ingeniero Roberto Tutahuano, y espero que esta información que hemos compartido de alguna forma ayude a crear nuestra propia identidad digital y sobre todo no olvidemos de cuidarla. Eso es todo lo que les podemos compartir en este conversatorio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.